Estos mapas evidentemente son muy descriptivos, pero a mí los que me flipan son los de isobaras. Mañana la configuración isobárica sigue siendo la misma y también se apreciaban unas isobaras muy unidas. Vean que las isobaras están muy juntas. Entre el anticiclón y la borrasca vean que se apretan las isobaras. Y ahora explícanos qué son las isobaras. Bueno, una isobara es una de esas líneas que vemos en este mapa y que la gente ya se ha empezado a familiarizar en sus casas. Estas líneas lo que hacen es unir puntos de igual presión, es decir, cada una de esas curvas que vemos en este mapa tiene exactamente la misma presión y entre ellas generalmente se utiliza una separación de 4 hectopascales, aunque a veces si se quiere más precisión se puede bajar a 1 hectopascal. Un segundito, explícanos, ¿qué es un hectopascal? Pues el hectopascal es la unidad de medida de la presión. Antes se utilizaba más el milibar, ahora se utiliza el hectopascal porque es el que está dentro del sistema métrico internacional. Silvia, ¿qué información relevante podemos extraer mirando el mapa de isobaras? Muchísima. Mira, para empezar, aquí tenemos un anticiclón con la A, una borrasca con la B, centro de altas presiones, centro de bajas presiones, máximo y mínimo para ti que eres matemática. Y tenemos además en esta imagen, curiosamente, una borrasca con nombre. En este caso, cuando se nombran las borrascas es porque tienen alto impacto. Esta borrasca concretamente dejó nevadas importantes en el archipiélago balear. Aquí vemos cómo hay poca distancia entre el anticiclón y la borrasca. Y eso nos indica que hay mucho gradiente de presión, por lo tanto el viento se canaliza y sopla pues, con más intensidad. En este caso vemos que las isobaras cogen una componente del noreste, pues bueno, ese sería la dirección del viento. Como nos ha contado Silvia, una isobara es una línea en la que todos sus puntos están a la misma presión. Conociendo la distribución de estas curvas podemos hablar de anticiclones y borrascas, y esa es una información fundamental para hacer una previsión del tiempo. Pero tal vez lo mejor sea que nos paremos un momento aquí para ver cómo se dibujan esas curvas en los mapas. Vamos a ello. Este es un mapa de la península ibérica. Para dibujar las isobaras, lo primero que vamos a hacer es ponerlo en posición horizontal. Cada punto del mapa tiene asociado un valor de su presión atmosférica. Nosotros hemos puesto algunas etiquetas inventadas para que las cosas sean más simples. Dibujamos un eje vertical, perpendicular al mapa. Sobre este eje vertical, lo que vamos a marcar son los distintos valores que puede tomar la presión atmosférica. Y nos fijamos en un punto cualquiera, por ejemplo en este, al que le hemos puesto la etiqueta de 5 hectopascales de presión. Y lo vamos a subir precisamente hasta esa altura, hasta la altura en que el eje vertical marca 5 hectopascales de presión. Pero esto que hemos hecho con este punto se puede hacer con todos los puntos del mapa. Podemos subir cada punto del mapa a la altura que marca su presión atmosférica. Y si lo hacemos, lo que vamos a obtener es una superficie curvada sobre nuestro mapa. Si cortamos esa superficie utilizando un plano horizontal a la altura de, por ejemplo, 8 hectopascales, nos va a dibujar en el plano una curva cerrada, una curva en la que todos los puntos están a esa presión atmosférica. Pero podemos hacer más cortes. Podemos hacer corte a cualquier altura de la presión atmosférica utilizando planos paralelos. En cada uno de estos planos se va a dibujar una curva cerrada diferente. Cogemos esas curvas y nos las llevamos al mapa de la península ibérica. Si ahora señalamos una de ellas, sabremos que en esa curva todos los puntos están a la misma presión atmosférica. Es decir, sabremos que estamos señalando una isobara. Bueno, ya nos ha quedado claro que hablar de isobaras es hablar de presiones, pero cuando estáis dando el tiempo en la tele muchas veces decís altas presiones, altas o bajas, ¿respecto a qué? Bueno, ahí tenemos un nivel de referencia que son los 1013 hectopascales. Esa es la presión media al nivel del mar. Por encima de esa cifra son altas presiones, por debajo de esa bajas presiones, aunque es cierto que a veces hay bajas o altas relativas que están en el otro extremo, como si dijéramos, puede haber una baja relativa que esté por encima, pues eso, de los 1013 hectopascales. Bueno, y además entendemos que la atmósfera no es algo estático, que no es una foto fija, que intervienen los vientos, o sea que estas curvas que vemos en el mapa se irán moviendo. Esto va fluyendo, al final las masas de aire, salvo que no tengamos una situación estacionaria, como pasa lo que te decía, ¿no? A veces con un anticiclón muy potente puede haber una situación de omega que se llama anticiclón y 2 borrascas abajo. Esas situaciones, pues bueno, la atmósfera no se mueve demasiado en esa zona, pero eso solo ocurre a veces. Si nos fijamos, aquí tenemos el anticiclón, cómo se va desplazando hacia el oeste, la borrasca se va moviendo hacia el este y al final, pues ahí tenemos todos esos centros de presión entrando en juego y desplazando esas masas de aire. En este caso, como tenemos ese viento del noreste, aquí tenemos una situación de esa entrada de aire ártico que atraviesa todo el continente europeo y acaba llegando hasta la península. Al final eso, la atmósfera es un fluido y todo el rato se está moviendo.
¿Y podemos saber en qué dirección se mueve el viento en un anticiclón o en una borrasca? Mira, el viento se mueve de las altas hacia las bajas presiones. En el hemisferio norte, el anticiclón gira como las agujas del reloj y la borrasca justo a la inversa. Y en el hemisferio sur ocurre lo contrario. Y una pregunta, porque yo estoy viendo aquí en el mapa que, por ejemplo, en esa zona las isobaras están muy pegaditas y que por esta zona las isobaras están muy despegaditas, están muy separadas. ¿Eso qué significa? Pues antes ya te he soltado una pincelada. Ahí tenemos cuando dos centros de presión, o sea, un anticiclón y una borrasca, se unen, se genera mucho gradiente de presión, es decir, mucha diferencia de presión en poco espacio físico, y eso hace que el viento se acelere, coja intensidad. Cuanto más unidos están, tenemos, pues eso, unas isobaras muy unidas que nos indican que el viento coge más fuerza, como es el caso también de esta situación.